El 6 de diciembre se acerca y no dejaremos de rendir homenaje a un santo tan especial para nosotros de la tradición católica. Hoy conocerás la historia de un santo tan extraordinario que su legado inspiró generaciones, atravesando siglos y fronteras. San Nicolás de Mira, el protector de los oprimidos y un verdadero ejemplo de generosidad divina. Has oído hablar de los milagros atribuidos a él, pero lo que pocos saben es que detrás de la figura amorosa que ayuda a los necesitados hay una revelación guardada por la Iglesia que pocos conocen hasta hoy. En este video vamos mucho más allá de las historias populares. Descubrirás el secreto nunca contado de San Nicolás, un detalle poderoso que transformó la vida de aquellos que estuvieron a su alrededor y que continúa inspirando a millones. Quédate conmigo hasta el final y prometo que saldrás de este video con una nueva perspectiva sobre la fe y sobre la verdadera fuerza de un santo que desafió autoridades, luchó por justicia y que se convirtió en un símbolo eterno de amor y coraje. Después de todo, ¿quién fue realmente San Nicolás de Mira? ¿Y cuál es la verdad detrás de su misión que la mayoría de las personas nunca ha oído? Nicolás de Mira nació en Patara, una ciudad portuaria de Licia, una provincia en Asia Menor, donde hoy conocemos como Turquía, alrededor del año 270. Desde el inicio de su vida, parecía traer una especie de luz y bondad que encantaba a todos a su alrededor. El hijo único de Teófanes y Nona, Nicolás, fue recibido con enorme alegría y reverencia, especialmente porque sus padres, ya en edad avanzada, consideraban que jamás tendrían hijos. En aquel tiempo y contexto, el nacimiento de un niño en una familia era visto como un signo divino de bendición y continuidad, y Teófanes y Nonna veían a Nicolás como la prueba viva de que Dios los había bendecido. Aún muy pequeño, Nicolás demostraba un carácter fuera de lo común. Sus padres, devotos y fervorosos cristianos, lo educaron desde la cuna en la fe, pero rápidamente se dieron cuenta de que Nicolás poseía una intuición espiritual que parecía venir de una fuerza mayor. Era como si la gracia lo acompañara en cada gesto y en cada palabra, haciendo que incluso los vecinos se preguntaran qué les deparaba Dios para el futuro de aquel niño tan especial. Nicolás creció en una casa cómoda, una de las pocas que poseía una estructura más sofisticada en la pequeña ciudad. Su padre era un comerciante exitoso y por ello la familia disfrutaba de cierta estabilidad financiera. Sin embargo, Nicolás nunca fue un niño apegado a las posesiones o al confort. Desde temprano demostraba una generosidad natural, compartiendo sus pocos pertenencias y alimentos con otros niños de la aldea, especialmente con los menos favorecidos. Sus manos, pequeñas y frágiles, se extendían para ofrecer pan, frutas y hasta ropa, en un gesto silencioso, pero poderoso, que causaba admiración entre los adultos. La ciudad de Patara, con sus calles de piedra y sus casas de barro y madera, era un lugar sencillo, donde la fe cristiana aún se practicaba de manera reservada debido a las constantes amenazas de persecución. Viviendo en ese ambiente, Nicolás aprendía desde muy joven el valor de la valentía y la compasión. Sus padres le enseñaron que la fe en Cristo no era algo que se debía guardar solo para uno mismo, sino una luz que debían compartir con todos, especialmente con los más necesitados y con aquellos que sufrían en silencio. A pesar de ser un niño, Nicolás comprendía el sufrimiento que lo rodeaba. Observaba con ojos atentos a los mendigos que circulaban por las calles y a los niños que jugaban descalzos, enfrentando la dureza de la vida cotidiana. Cierto día, mientras acompañaba a su madre al mercado local, vio a un niño llorando porque había perdido el único pedazo de pan que tenía. Sin dudar, Nicolás tomó el pan que llevaba y se lo entregó al niño.
dejando a su madre emocionada con el gesto espontáneo de bondad. Estos pequeños gestos de generosidad eran solo un presagio de lo que realizaría en su vida adulta. Pero lo que más sorprendía a sus padres y vecinos era su profunda capacidad de oración. Al final de cada día, Nicolás pasaba largos momentos en silencio, arrodillado junto a la cama, orando con una concentración impresionante para alguien tan joven. Hablaba con Dios como si hablara con un amigo cercano, contándole sobre su día y pidiendo por la protección de los menos afortunados. Este fervor, cultivado con tanta sinceridad e intensidad, transformaba la propia casa de la familia en un espacio de paz y reverencia. Cuando Nicolás cumplió aproximadamente 12 años, una tragedia inesperada golpeó su vida. Sus padres se enfermaron gravemente y en poco tiempo fueron llevados por la epidemia que asolaba la región. Se encontró de repente huérfano y solo en el mundo. Con el corazón destrozado, Nicolás enfrentó este momento de pérdida con una madurez impresionante para su edad. En lugar de ceder al desespero, se volvió aún más hacia la oración y pidió a Dios que lo guiara. Sentía que de alguna manera había una razón mayor para ese dolor que experimentaba. La fe lo sostenía y sentía que sus padres seguían acompañándolo, ahora de una forma invisible. Tras el luto, Nicolás tomó una decisión que sorprendió a toda la ciudad. Decidió que la fortuna dejada por sus padres no debería acumularse para sí, sino ser utilizada para ayudar a los más necesitados. La primera gran acción de Nicolás fue donar la mayor parte de su herencia a los pobres y huérfanos de la región. Vendía partes de sus tierras y distribuía el dinero de forma silenciosa, sin alarde. Muchas veces dejaba bolsas con monedas de oro en la puerta de las casas de familias que enfrentaban dificultades, sin dejar rastro de su identidad. Este acto, que más tarde se convertiría en uno de sus rasgos más famosos, era un reflejo de su fe y de su profundo deseo de ver a todos viviendo con dignidad. En medio de esta jornada de renuncia material, Nicolás encontró consuelo al darse cuenta de que, aunque huérfano, no estaba solo. La comunidad local, sensibilizada por su bondad e inspirada por su ejemplo, lo acogió como si fuera un hijo, y él, a su vez, se entregó a esa nueva familia espiritual, fortaleciendo cada vez más su devoción y su determinación de vivir una vida de servicio al prójimo. En cada rostro que ayudaba, Nicolás veía un reflejo del amor divino, un llamado a la caridad y a la compasión. Cada día, Nicolás comprendía más profundamente que Dios tenía un propósito para su vida y él estaba determinado a cumplir esa misión. A partir de la pérdida de sus padres y de la decisión de donar su herencia a los pobres, Nicolás experimentó una transformación profunda, tanto espiritual como emocional. Aunque aún era joven, asumió una postura madura y valiente, como si cada acción estuviera motivada por una responsabilidad sagrada. Pero su caridad, aunque conocida por algunos, se ejecutaba de manera discreta. Nicolás sentía que la verdadera generosidad no requería aplausos y su humildad impresionaba a todos los que presenciaban o escuchaban hablar de sus gestos. Sin embargo, una situación en particular marcó un punto de inflexión en su vida, revelando la extensión de su compasión. Había en la ciudad un hombre de origen noble que, debido a circunstancias desfavorables, había perdido toda su fortuna. Desesperado, se encontró incapaz de proporcionar dotes para sus 3 hijas, lo que en aquella época significaba que no podrían casarse. Sin salida, el padre consideraba entregarlas a la servidumbre como forma de garantizar su supervivencia. Esta posibilidad lo consumía de tristeza y vergüenza, y su semblante reflejaba el desespero de un hombre derrotado. Nicolás, al saber del
dilema de esa familia, se sintió profundamente conmovido. La situación de las jóvenes, a punto de ser privadas de dignidad, lo afectó de una manera especial. Entendía que el dolor de ese padre era resultado de una sociedad que no siempre ofrecía alternativas para los pobres y desafortunados. Esa noche, Nicolás oró fervorosamente, pidiendo a Dios que le mostrara una manera de intervenir y salvar a esa familia del sufrimiento. Con la decisión en su corazón, Nicolás decidió actuar con discreción. Para él, el gesto de caridad debía ser desinteresado y anónimo, evitando cualquier forma de humillación para aquellos que recibían ayuda. Así, cubrió su rostro con un manto y en la calma de la noche se acercó silenciosamente a la casa de la familia necesitada. Llevaba consigo una pequeña bolsa de cuero llena de monedas de oro, ahorradas a partir de lo que aún quedaba de su propia herencia. Con cuidado, dejó la bolsa cerca de la ventana, asegurándose de que nadie lo viera. A la mañana siguiente, cuando el padre de las jóvenes encontró la bolsa, su asombro y alivio fueron indescriptibles. Las monedas de oro eran más que suficientes para garantizar el dote de la hija mayor. Era como si una mano invisible hubiera extendido ayuda y sintió una profunda gratitud, convencido de que aquello era una intervención divina. Con el dote asegurado, pudo casar a su hija con dignidad, aliviando parte de la angustia que lo afligía. Pero Nicolás no se detuvo ahí. Sabiendo que la familia aún enfrentaría dificultades con las dos hijas más jóvenes, decidió repetir el gesto. En la noche siguiente, con la misma discreción, llevó otra bolsa de monedas de oro a la casa. Una vez más, el padre se despertó para descubrir la ayuda inesperada. Su alegría y gratitud crecieron aún más, y intrigado por el misterio, comenzó a preguntarse quién podría ser el benefactor. En la tercera noche, cuando Nicolás regresó para dejar la última bolsa, el hombre, decidido a desvelar la identidad de su salvador, se quedó despierto, esperando al misterioso visitante. Cuando Nicolás se acercó silenciosamente para depositar la bolsa, el hombre lo reconoció. Arrodillándose ante los pies de Nicolás, derramó lágrimas de gratitud, alabándolo por su acto de bondad. Con modestia, Nicolás pidió que guardara secreto sobre lo ocurrido, explicando que su intención no era ganar reconocimiento, sino hacer la voluntad de Dios. Este episodio transformó la vida de la familia y reforzó la reputación de Nicolás como un hombre de profunda compasión y generosidad. La noticia sobre el acto de caridad se propagó y se convirtió en una figura respetada, incluso manteniéndose al margen de los elogios. La actitud de Nicolás fue un reflejo de su creencia en la dignidad humana y en el derecho de cada persona a vivir con respeto y honor, independientemente de las condiciones materiales. Veía la caridad no como un deber, sino como un privilegio, una oportunidad de manifestar el amor de Dios a través de acciones concretas. En cada gesto, Nicolás buscaba inspirar a otros a vivir con generosidad y humildad, creyendo que la fe se expresa verdaderamente en actitudes de cuidado y amor al prójimo. A medida que continuaba sus prácticas de caridad y devoción, Nicolás sintió un llamado aún más profundo, una necesidad de dedicarse enteramente a una vida de servicio. Su misión de ayudar a los necesitados, aunque gratificante, le hizo darse cuenta de que su vocación iba más allá del auxilio material. Anhelaba un compromiso que lo uniera aún más a su fe y al camino de Cristo. Después de las significativas acciones de caridad y el compromiso de servir a los más necesitados, la vida de Nicolás tomó un nuevo rumbo. Su deseo de vivir enteramente para Dios y el bien del prójimo ya no le permitía una vida común. Ese llamado interior, que sentía como una misión innegable, fue fortalecido por una serie de señales que interpretaba como la manifestación de la voluntad divina.
La ciudad de Mira, situada cerca de su tierra natal, vivía un momento decisivo. El obispo local había fallecido y la comunidad cristiana, que enfrentaba persecuciones y vivía bajo constante presión del Imperio Romano, ansiaba por un nuevo líder. En oración, los ancianos de la iglesia pidieron a Dios que los guiara en la elección del próximo obispo, pues sabían que esa decisión podría impactar profundamente la fe de la región. Esa noche, uno de los ancianos tuvo un sueño revelador. Un hombre que entraría a la iglesia al amanecer sería el elegido para guiar el rebaño de Cristo. Este hombre, creían, sería un verdadero pastor, lleno de compasión y sabiduría. A la madrugada siguiente, con el cielo aún oscuro, Nicolás caminaba hacia la iglesia como lo hacía habitualmente. No sabía de los planes de la comunidad ni de las visiones del anciano, pero sentía en su corazón un anhelo creciente por acercarse aún más a Dios. Al entrar en la iglesia, el silencio sagrado lo envolvió y se arrodilló para orar. Los ancianos, al ver a Nicolás, sintieron que estaban ante el elegido y de inmediato lo invitaron a aceptar el cargo de obispo. Nicolás, tomado por sorpresa, dudó. En su modestia, no se veía digno de tal responsabilidad. Recordó su vida hasta entonces, sus acciones de caridad discretas y su devoción. Pero ser obispo era algo que exigía una entrega completa y pública, algo que nunca había buscado para sí. Aún así, al mirar a los ojos de los ancianos y sentir la seriedad de esa misión, comprendió que tal vez ese era el propósito para el cual había sido preparado desde su juventud. Emocionado, Nicolás aceptó el llamado. Al ser ordenado obispo de Mira, sintió que su vida tomaba un nuevo sentido. Ahora no solo ayudaría a los necesitados, sino que sería responsable de toda una comunidad, guiándola en la fe, la moral y la caridad. El peso de esa misión, sin embargo, no lo desanimaba. En cambio, sentía una paz interior y una convicción inquebrantable de que Dios lo sostendría. A partir de ese momento, Nicolás se dedicó incansablemente a su nueva misión. Como obispo, era accesible a todos, desde los más adinerados hasta los mendigos. Su corazón era tan abierto que se convertía en un verdadero refugio para los oprimidos. En tiempos de persecución, cuando el Imperio Romano utilizaba su fuerza para sofocar el cristianismo, Nicolás no dudaba en ponerse en la línea de frente, defendiendo a su comunidad con valentía y sabiduría. Sabía que, para preservar la fe de su pueblo, era necesario liderar con el ejemplo, enfrentando los desafíos con fe y serenidad. En una de esas ocasiones, Nicolás supo que 3 hombres inocentes estaban a punto de ser ejecutados injustamente. Impulsado por un sentido de justicia que nunca lo había abandonado, fue inmediatamente a encontrarse con el gobernador, confrontándolo públicamente. Su valentía, su presencia imponente y su discurso incisivo persuadieron al gobernador a anular la sentencia y liberar a los hombres. Este acto heroico hizo que la ciudad de Mira comenzara a verlo como un defensor de la justicia y un verdadero protector de los indefensos. Nicolás, sin embargo, nunca buscó gloria por sus hazañas. Veía cada acto como una oportunidad de servir y ser fiel al llamado que había recibido. En otro momento de su vida como obispo, Nicolás tuvo que enfrentar dificultades aún mayores, cuando el Imperio Romano ordenó que todos los líderes cristianos fueran encarcelados. Fue llevado a prisión, donde permaneció por meses, soportando las condiciones severas y la humillación impuesta por los guardias. Sin embargo, incluso en medio del sufrimiento, mantenía el espíritu elevado, alentando a otros prisioneros y rezando por todos. Para él, ese tiempo en prisión era una forma más de acercarse a Dios y una prueba de su fe inquebrantable. Cuando finalmente fue liberado, Nicolás regresó a Mira con aún más vigor y determinación,
La ciudad lo recibió con fiesta y retomó su misión de obispo con un amor y una dedicación que parecían haberse vuelto aún más profundos. Con el tiempo, su reputación se extendió por toda la región, y muchos venían de lejos para escuchar sus palabras de sabiduría y recibir su consuelo. El obispo Nicolás no solo atendía las necesidades espirituales de su rebaño, también se preocupaba por las necesidades materiales. En épocas de escasez, organizaba distribuciones de alimentos y se aseguraba de que ninguna familia pasara hambre. Tenía una habilidad extraordinaria para escuchar los dolores y preocupaciones de los demás, y era conocido por su capacidad de consolar y ofrecer esperanza, incluso en las situaciones más difíciles. En la trayectoria de Nicolás, una fase de su vida sacó a la luz un aspecto hasta entonces menos conocido de su misión: el cuidado por los marineros y navegantes. Como obispo de Mira, una ciudad portuaria, Nicolás vivía cerca del mar y escuchaba con frecuencia historias de pérdidas y peligros enfrentados por los hombres que se aventuraban en las aguas. La pesca y el comercio marítimo eran el sustento de muchas familias, y Nicolás sabía cuánto dependían de la protección divina para enfrentar las tormentas, los naufragios y hasta los ataques de piratas que asolaban la costa de Licia. Fue en una de esas ocasiones que Nicolás demostró la profundidad de su compasión y su poder de intercesión, ganándose el respeto eterno de los marineros. Un día, supo que un barco había zarpado cargado de mercancías preciosas, pero también de una tripulación afligida, compuesta por hombres que, asustados por el mar agitado, temían por sus vidas. Los vientos aullaban y la tormenta amenazaba, convirtiendo el viaje casi en imposible. Cuando Nicolás supo de la situación, se reunió con las familias de los tripulantes en el puerto, todos reunidos en oración y lágrimas, suplicando por un milagro. En un gesto de empatía y fe, Nicolás se arrodilló con ellos y oró intensamente, pidiendo a Dios que calmara las aguas y protegiera a esos hombres. Su oración fue tan fervorosa que algunos testigos dijeron haber sentido una paz inexplicable, como si algo invisible se estuviera moviendo hacia el mar. Esa misma noche, la tormenta cesó de forma abrupta y el barco pudo seguir su curso en seguridad. Cuando los marineros regresaron, relataron que, en medio de la tormenta, habían sentido una presencia misteriosa y reconfortante a bordo, como si una mano invisible guiara el barco a través de las olas enfurecidas. Convencidos de que Nicolás había sido el responsable de ese milagro, empezaron a verlo como un verdadero protector de los navegantes. Esta experiencia transformó profundamente la relación de Nicolás con el pueblo de Mira. La gente comenzaba a percibir que él no era solo un líder espiritual o un obispo generoso, sino un verdadero intercesor. Para muchos, se había convertido en un puente entre el cielo y la tierra. Alguien cuya fe era tan fuerte que parecía mover hasta las fuerzas de la naturaleza. Y Nicolás, lejos de buscar fama o honores, continuaba viviendo con la misma simplicidad y humildad que siempre lo caracterizaron. La devoción de los marineros por Nicolás creció hasta el punto de que se convirtió en su santo patrón. Hombres del mar y sus familias recurrían a él constantemente, ya fuera para pedir protección antes de zarpar o para agradecer el regreso seguro de sus seres queridos. Con el tiempo, Nicolás pasó a ser conocido en muchos puertos y ciudades, su fama se extendiendo más allá de Licia. El nombre de Nicolás era invocado por marineros en toda la región, que lo veían como alguien que los comprendería, que conocía el temor ante las aguas violentas y que sobre todo no dejaría a nadie desamparado. Este episodio trajo a Nicolás una nueva responsabilidad que aceptó con el corazón abierto.
En los días siguientes, Nicolás comenzó a visitar a las familias de los pescadores y navegantes con más frecuencia, escuchando sus historias, rezando con ellas y orientándolas a mantener siempre la fe viva, incluso en los momentos de mayor peligro. Él animaba a todos a confiar en que, incluso en las aguas más turbulentas, Dios estaba presente y escuchaba sus oraciones. Fue en una de estas visitas que Nicolás conoció a una familia que acababa de perder a un hijo en un naufragio. La madre, devastada por el dolor, no podía entender cómo algo tan trágico había sucedido. Nicolás, al escuchar el relato, guardó silencio por un momento, compartiendo el peso de esa pérdida. No ofreció respuestas fáciles, pero con palabras de consuelo y empatía, habló sobre la presencia divina que permanece con cada uno, incluso en los momentos de dolor inexplicable. La compasión con la que él lidiaba con estas situaciones trajo consuelo a muchas familias, haciendo que todos vieran en él no solo un obispo, sino un padre espiritual, alguien que los guiaba y apoyaba en sus peores momentos. Con el paso del tiempo, las historias de los milagros de Nicolás en alta mar se multiplicaron. Cada nuevo episodio parecía reafirmar el poder de su intercesión y la fuerza de su fe. Continuaba orando por las vidas de cada hombre que enfrentaba lo desconocido, muchas veces pasando noches enteras en oración en el puerto, con las manos levantadas en súplica. Las personas atestiguaban el fervor y el compromiso de Nicolás y se sentían inspiradas a seguir su ejemplo, viéndolo como un modelo de fe viva, una fe que se manifestaba en acciones concretas y transformadoras. Fue esta vida de oración y devoción la que consolidó la figura de Nicolás como protector de los navegantes. Los marineros comenzaron a llevar amuletos y pequeñas reliquias bendecidas por él, creyendo que la presencia espiritual de Nicolás los acompañaría y los protegería de tempestades, vientos fuertes y hasta de accidentes inesperados. Esta fe, aunque simple, era una prueba del impacto profundo y duradero que Nicolás tuvo en su comunidad, que encontró en él un líder dispuesto a enfrentar cualquier adversidad para proteger y guiar a aquellos que le fueron confiados. La devoción a San Nicolás, como patrón de los navegantes, continuó expandiéndose, cruzando fronteras y llegando a otros pueblos y culturas. Y, aunque Nicolás había dedicado toda su vida a servir de manera anónima y discreta, su nombre se volvió inmortal. Los marineros que partían en jornadas peligrosas e inciertas llevaban la historia de Nicolás con ellos, esparciéndola por otros puertos y ciudades. Así, la fama de San Nicolás creció y se solidificó hasta convertirse en uno de los santos más amados y respetados de la cristiandad. Cada acción de Nicolás era un reflejo de su compromiso con Dios y con su pueblo. No veía obstáculos en su misión y no hacía distinciones entre ricos y pobres, jóvenes y ancianos, o marineros y comerciantes. En su corazón, todos eran hijos de Dios y merecedores de cuidado y protección. La bondad de Nicolás se convirtió en una marca indeleble y su nombre pasó a estar asociado al consuelo y al coraje, especialmente para aquellos que enfrentaban las olas rebeldes y las incertidumbres del mar. En un momento decisivo de su vida, Nicolás enfrentó lo que tal vez fue uno de los mayores desafíos a su fe y determinación. El Imperio Romano, en su campaña de control y represión contra los cristianos, intensificó las persecuciones a los líderes religiosos, buscando sofocar cualquier manifestación de fe que no se alineara con los cultos oficiales. La medida afectó directamente a los obispos, que eran vistos como figuras de gran influencia sobre el pueblo, y Nicolás, por la devoción y fuerza que inspiraba en la ciudad de Mira, se convirtió en un blanco evidente. En un día sombrío, soldados romanos llegaron a la ciudad
con la orden de aprisionar a todos los líderes cristianos. Nicolás no intentó huir ni esconderse. Sabía que su función como obispo era ser un pastor, no solo en tiempos de paz, sino también en tiempos de tribulación. Manteniéndose sereno, se presentó voluntariamente a los soldados, sin resistencia, dejando un mensaje de paz y esperanza para los fieles que se reunían en desesperación alrededor de la iglesia. Los hombres, mujeres y niños lo miraban con lágrimas en los ojos, temiendo lo que podría sucederle al amado obispo. En un gesto de despedida, Nicolás levantó las manos y bendijo a cada uno de los presentes, transmitiendo una fuerza que parecía ir más allá de las palabras, como si dijera que incluso lejos continuaría orando e intercediendo por ellos. Al ser llevado a la prisión, Nicolás encontró un ambiente hostil y austero. El lugar era oscuro, húmedo y sumido en silencio. Había sido colocado en una celda pequeña, sin ventanas y mal iluminada. Los guardias no mostraban ninguna misericordia, tratándolo con severidad, privándolo de confort y descanso. Sin embargo, incluso en las condiciones más adversas, Nicolás no se dejó abatir. En cambio, transformó ese espacio desolador en un lugar de oración, utilizando cada momento de sufrimiento como una oportunidad para fortalecer su fe. La soledad y el silencio que rodeaban la prisión se convirtieron para él en un refugio espiritual, donde se conectaba aún más profundamente con su misión y su confianza en Dios. Dentro de las paredes de la prisión, Nicolás encontró una nueva forma de servir. Muchos prisioneros eran hombres y mujeres acusados de crímenes insignificantes o incluso injustamente condenados que sin esperanza veían sus vidas desintegrarse en el aislamiento de la celda. Nicolás, en un gesto silencioso de compasión, comenzó a escuchar a aquellos que estaban a su alrededor, ofreciendo palabras de consuelo y orientación. Su presencia, incluso en cautiverio, trajo una atmósfera de calma y renovó el ánimo de los otros prisioneros. Algunos incluso dijeron que, al escuchar a Nicolás hablar sobre la fe y el perdón, sentían como si una luz parpadeante iluminara el lugar, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. La fama de Nicolás comenzó a crecer dentro de la prisión. Era conocido entre los prisioneros e incluso entre algunos guardias como alguien que, a pesar de estar físicamente aprisionado, era espiritualmente libre. Los soldados romanos, al percibir la serenidad que emanaba de él, fueron gradualmente tocados por su fe inquebrantable. Uno de los guardias que inicialmente mostraba hostilidad se sintió intrigado al observar la manera en que Nicolás se comportaba. Él, que veía a muchos prisioneros ceder al desespero, encontró en Nicolás un ejemplo diferente. Un hombre que, incluso privado de libertad, mantenía la dignidad y la paz interior. En una noche, cuando el silencio dominaba el ambiente, este guardia se acercó a la celda de Nicolás, titubeante pero curioso. Comenzó a preguntar sobre la fe que parecía darle a Nicolás tanta fuerza. Con paciencia y mansedumbre, Nicolás explicó que su fuerza provenía del amor y la confianza en Dios, y que todo lo que hacía era por amor al prójimo. El guardia, que nunca había recibido tal demostración de bondad, quedó impresionado. Gradualmente, su postura endurecida comenzó a ablandarse y empezó a ver a Nicolás con otros ojos. Con el tiempo, este guardia se convirtió en uno de sus oyentes asiduos e incluso en un defensor entre los soldados. La palabra de Nicolás estaba rompiendo barreras y encontrando espacio donde menos se esperaba. La prisión de Nicolás no era solo un lugar de sufrimiento, sino una experiencia de conversión y transformación, tanto para él como para aquellos a su alrededor.
Cada momento en cautiverio parecía consolidar su fe, reforzando la misión que había asumido como obispo. El tiempo pasaba, y mientras el Imperio Romano continuaba con su represión, Nicolás seguía orando, suplicando no por su libertad, sino por la fuerza de sus hermanos en la fe. Su dedicación y su sacrificio eran una forma de entregarse completamente, ofreciendo su propia vida como testimonio. Finalmente, tras meses de cautiverio, un nuevo emperador ascendió al poder y en un acto inesperado decretó la libertad de los prisioneros cristianos. Nicolás fue liberado y pudo regresar a la ciudad de Mira. Cuando los fieles lo vieron de vuelta, delgado y debilitado, pero con la misma mirada bondadosa, fue como si un milagro hubiera ocurrido. Lo recibieron con alegría y reverencia, emocionados por tenerlo de regreso. El mismo Nicolás, al reencontrarse con su pueblo, se sintió renovado y fortalecido, listo para continuar su misión. El regreso de Nicolás no fue solo un retorno físico, fue una confirmación del propósito de su vida. Había soportado la persecución y las pruebas sin perder su fe, y al hacerlo, inspiró a toda la comunidad de Mira a mantenerse firme. Al regresar a su amada ciudad de Mira tras la prisión, Nicolás encontró una comunidad transformada, pero también profundamente marcada por los efectos de las persecuciones que habían asolado a los cristianos. Vio en los rostros de sus fieles la alegría de tenerlo de vuelta, pero también los signos del dolor y el miedo que muchos aún llevaban. Sabía que, como obispo, tenía la responsabilidad de reavivar la fe y el coraje en cada uno de ellos. Más que nunca, su presencia era necesaria para consolidar la esperanza y reconstruir el espíritu de una comunidad que había sufrido tanto. Nicolás se dio cuenta de que muchos habían perdido seres queridos durante las persecuciones. Las viudas, los huérfanos y los ancianos, antes sostenidos por los que fueron martirizados, ahora enfrentaban la pobreza y el abandono. Movido por la compasión, comenzó a dedicarse intensamente a aliviar el sufrimiento de cada uno. Organizaba visitas a las casas de esas familias y pasaba horas escuchando sus historias, acogiendo sus dolores con empatía y cariño. Para cada uno tenía una palabra de consuelo, un gesto de apoyo o una oración fervorosa. Poco a poco, las personas comenzaron a ver a Nicolás como un verdadero padre espiritual, alguien que se preocupaba profundamente por sus vidas y sus luchas. Una de sus iniciativas más destacadas fue la creación de una red de ayuda mutua, compuesta por fieles que se dispusieron a compartir lo que tenían con los más necesitados. Él alentaba a los cristianos de Mira a apoyarse mutuamente, enseñando que la verdadera fe se expresaba en la caridad concreta y en el cuidado del prójimo. Bajo su orientación, la comunidad comenzó a reorganizarse en torno a una espiritualidad activa, donde todos se sentían responsables unos de otros. Este sentido de solidaridad fue uno de los mayores legados de Nicolás para la ciudad, y en poco tiempo, Mira se transformó en una comunidad vibrante, donde la fraternidad y el apoyo mutuo eran una realidad palpable. Además, Nicolás hacía hincapié en mantener una presencia constante junto al pueblo, especialmente durante las celebraciones litúrgicas. Él conducía las misas con una profundidad espiritual que cautivaba a todos los presentes, y sus sermones estaban marcados por una simplicidad que tocaba el corazón de todos. Hablaba de la necesidad de amar al prójimo y de confiar en Dios, incluso en los momentos más difíciles. Los fieles se emocionaban con sus palabras, pues veían en él a alguien que vivía plenamente lo que predicaba. La propia experiencia de sufrimiento y persecución hacía que su mensaje fuera aún más auténtico e impactante. Fue durante esta época que una gran crisis de hambre asoló la región,
causada por una serie de malas cosechas y por la escasez de recursos en las ciudades vecinas. Mira fue duramente golpeada y pronto se vio ante una situación de miseria generalizada. Las familias, ya frágiles por las persecuciones, ahora enfrentaban la falta de alimentos, y el hambre comenzó a extenderse de manera alarmante. Nicolás, al ver el desespero que se instalaba, decidió actuar de forma rápida y decisiva. Sabía que, para mantener viva la esperanza, era necesario satisfacer las necesidades más urgentes del pueblo. Nicolás, entonces, comenzó a negociar con comerciantes de otras ciudades, pidiendo que enviaran provisiones para Mira. Algunos de ellos dudaban, temiendo que el transporte de los granos fuera arriesgado en medio de las carreteras inseguras y los piratas que rondaban las rutas marítimas. Pero Nicolás, con su determinación y persistencia, convenció a un grupo de mercaderes a arriesgar el viaje. Para ellos, ofrecía oraciones y la promesa de que Dios protegería cada uno de sus emprendimientos. Y, de hecho, aquellos que se dispusieron a ayudar a la ciudad fueron testigos de milagros en sus travesías, pues llegaron a Mira de forma segura, sin perder una sola mercancía. Con los granos que llegaron al puerto, Nicolás organizó una gran distribución de alimentos para las familias más necesitadas. Él mismo lideraba la distribución, asegurándose de que todos recibieran lo suficiente para sobrevivir. A cada saco de granos entregado, transmitía palabras de esperanza y aliento, reafirmando la certeza de que Dios no abandonaría a su pueblo. En medio del caos, del hambre, Nicolás se convirtió en un faro de esperanza y valentía, alguien que, con fe y acción, lograba transformar la realidad a su alrededor. El impacto de sus acciones fue tan profundo que, al final de esa terrible crisis, la ciudad de Mira no solo sobrevivió, sino que emergió aún más unida y fortalecida. La fe y la resiliencia de Nicolás inspiraron una nueva postura entre el pueblo, que comenzó a ver en la caridad y en la solidaridad el camino para superar las adversidades. Para muchos, él no era solo un obispo, sino un verdadero santo que caminaba entre ellos, llevando paz y provisiones donde había desesperación y escasez. Este período reveló a Nicolás que su misión iba más allá de las oraciones y de los sermones. Entendió que su responsabilidad incluía defender y sostener a su pueblo en todos los aspectos de la vida, física y espiritual. La experiencia del hambre y de la necesidad consolidó su visión de una iglesia viva y activa que cuida de los suyos con un amor concreto y práctico. El nombre de Nicolás comenzó a resonar mucho más allá de las fronteras de Mira, no solo como obispo y líder espiritual, sino como un hombre capaz de hechos extraordinarios. Era conocido por su inquebrantable valentía y su espíritu de justicia, virtudes que lo llevaban a intervenir en situaciones desafiantes y aparentemente imposibles. Fue en una de esas ocasiones en las que el destino de hombres inocentes estaba en juego que Nicolás, una vez más, demostró su vocación para la misericordia y su audacia en confrontar la injusticia. En una mañana que parecía común, la ciudad de Mira fue sacudida por un rumor perturbador. 3 hombres estaban a punto de ser ejecutados injustamente por un crimen que no habían cometido. El gobernador local, un hombre de carácter ambicioso y motivado por la búsqueda de reconocimiento, había tomado la decisión de forma arbitraria, presionado por la ansia de mostrar fuerza y autoridad. Sin pruebas concretas e ignorando los llamados para revisar el caso, condenó a los hombres a muerte, planeando la ejecución como un espectáculo que reforzaría su poder ante el pueblo. La noticia llegó rápidamente a los oídos de Nicolás, quien, al tomar conocimiento de la sentencia, sintió un profundo peso en su corazón. Con el rostro marcado por la seriedad, no dudó un instante.
A pesar de saber que enfrentarse directamente al gobernador era peligroso y podía traer graves consecuencias, Nicolás decidió intervenir. Se vistió con su túnica y salió en dirección al lugar donde la ejecución estaba a punto de ocurrir. Su mirada estaba fija, decidida, y su postura era de quien no permitiría que una injusticia de tal magnitud se consumara. Al llegar al lugar, encontró una multitud reunida, observando los preparativos con una mezcla de curiosidad y miedo. Las 3 víctimas, atadas y resignadas, mantenían la mirada baja, esperando lo que parecía ser su último momento. Nicolás, con pasos firmes, atravesó la multitud y se acercó al verdugo. Sin detenerse, se interpuso entre él y los condenados, como un muro vivo que interrumpía el curso de la injusticia. El silencio se apoderó del lugar y todas las miradas se volvieron hacia aquel obispo que con valentía desafiaba el poder del gobernador. La tensión era palpable. El gobernador, al ver a Nicolás interferir, se sintió ofendido y su rostro se llenó de ira. Se acercó, desafiante, cuestionando el derecho de Nicolás a intervenir en una decisión pública. Pero el obispo, con una mirada penetrante y una voz firme, habló con palabras que resonaron en el corazón de todos los presentes. «Estos hombres son inocentes», declaró. «Y en nombre de la verdad y la justicia no permitiré que sangre inocente sea derramada en Mira». Su voz era tranquila, pero había en ella una autoridad que superaba cualquier decreto humano, y los presentes percibieron que no era solo el obispo quien hablaba, sino un hombre profundamente comprometido con los principios de su fe. El gobernador, sorprendido por la firmeza de Nicolás, dudó. Había algo en la presencia del obispo que lo desestabilizaba, una fuerza invisible que lo hacía cuestionar su propia decisión. Nicolás, al percibir la duda que surgía en el semblante del hombre, aprovechó el momento y con un tono más conciliador, apeló al corazón del gobernador. Explicó que la verdadera justicia no podía construirse sobre la prisa o el orgullo, sino que exigía paciencia y compasión. Al escuchar esas palabras, el gobernador se sintió presionado a reconsiderar y por fin acordó suspender la ejecución y reexaminar el caso. La liberación de los 3 hombres fue celebrada como un milagro, y la noticia rápidamente se esparció por la ciudad y las regiones vecinas. Para muchos, aquel gesto de valentía y misericordia era una prueba de que Nicolás poseía una fe inquebrantable, capaz de enfrentar a la propia autoridad terrenal para defender la verdad y la vida. Sin embargo, para Nicolás, aquel acto no era un motivo de gloria personal. Sabía que, si no hubiera actuado, habría sido cómplice de una injusticia irreparable. El peso de la responsabilidad de su cargo y su compromiso con la verdad lo llevaron a actuar, y vio en ello la confirmación de su misión. Después de aquel episodio, Nicolás pasó a ser buscado por todos los que se sentían injusticiados o necesitaban orientación. Su fama de defensor de los inocentes y de los oprimidos se esparció rápidamente, atrayendo personas de varias regiones en busca de consejos y apoyo. Él los acogía con paciencia y comprensión, escuchando sus historias y ofreciendo sus palabras de sabiduría. Para Nicolás, no importaba cuánto se volviera conocido. Lo que realmente lo movía era el deseo de ser un instrumento de justicia y misericordia, fiel a las enseñanzas que le eran tan queridas. Con el tiempo, la figura de Nicolás se convirtió en símbolo de esperanza para los habitantes de Mira. Él personificaba un liderazgo que no se dejaba corromper por las presiones o por el miedo, y su ejemplo inspiraba a todos a buscar una vida de integridad y fe. En un mundo donde la justicia muchas veces parecía estar distante, Nicolás era como una luz que brillaba, recordando a todos que la verdad y la compasión eran posibles incluso en los momentos más oscuros.
Este evento dejó marcas profundas en el corazón del pueblo y se convirtió en una de las historias más admiradas sobre Nicolás. Él demostró que la verdadera fuerza de un líder no reside en el poder que ejerce sobre los demás, sino en la capacidad de proteger a aquellos que no tienen voz y de enfrentar las injusticias sin vacilar. En los años que siguieron a los intensos acontecimientos de su vida, Nicolás consolidó su papel de pastor y defensor de los necesitados, y el pueblo de Mira lo veía cada vez más como un verdadero símbolo de fe y justicia. En su madurez, Nicolás se había vuelto aún más sereno e imponente, una presencia que irradiaba calma y confianza. Había atravesado tempestades personales y públicas, y esos momentos moldearon su sabiduría y paciencia. Sin embargo, su misión estaba lejos de estar concluida, y aún enfrentaría nuevos desafíos que revelarían otras dimensiones de su fe y coraje. La ciudad de Mira atravesaba una de sus crisis más intensas. Era un tiempo de escasez, en que los granos y suministros no llegaban en cantidad suficiente. El clima inclemente y las disputas entre comerciantes causaban enormes dificultades, y los alimentos de la población estaban a punto de acabarse. Los mercados de la ciudad estaban vacíos y el desespero se apoderaba de las familias, que comenzaban a racionar lo poco que aún poseían. El escenario de hambre era angustiante, y Nicolás, al ver la aflicción de los habitantes, sabía que necesitaba actuar, pero esta vez la solución parecía más distante que nunca. En una mañana de invierno, mientras observaba el mar gris desde el puerto, Nicolás percibió un barco que se acercaba. Era una embarcación cargada de trigo, proveniente de Alejandría y destinada a la capital del imperio. Al descubrir que el barco estaba solo de paso y que toda la carga estaba destinada al tesoro imperial, Nicolás vio una oportunidad. Caminó hasta el capitán del barco y le pidió que vendiera parte del trigo a los ciudadanos de Mira. El capitán, sin embargo, dudó, pues sabía que cada grano de esa carga estaba registrado y sería verificado al llegar a su destino final. Si faltara cualquier cantidad, él y sus hombres podrían ser castigados severamente. Nicolás, con su voz firme y mirada serena, explicó al capitán que la necesidad del pueblo de Mira era urgente y que confiaban en la intercesión divina para garantizar que nada faltaría en el conteo final. Después de un largo momento de reflexión, el capitán, conmovido por la confianza y determinación de Nicolás, consintió. Acordó descargar parte del trigo para la ciudad, incluso sin la certeza de que no habría consecuencias al llegar a su destino. Era una apuesta arriesgada, pero algo en la presencia de Nicolás le daba seguridad. Cuando el trigo fue desembarcado, el pueblo de Mira se llenó de lágrimas de gratitud. La ciudad entera celebró aquella provisión como una verdadera intervención divina. Nicolás organizó la distribución de los granos, asegurándose de que cada familia recibiera lo suficiente para atravesar los próximos meses. Él supervisaba cada etapa, cuidando para que nadie quedara atrás. Los fieles, emocionados, veían en él no solo un obispo, sino un verdadero salvador en tiempos de prueba. Después de abastecer a Mira, el capitán y su tripulación continuaron su ruta. Al llegar a la capital y desembarcar la carga, descubrieron, atónitos, que la cantidad de trigo estaba intacta. Ni un solo grano faltaba en el conteo, como si nada hubiera sido retirado en el puerto de Mira. Esta noticia se esparció rápidamente, y muchos consideraron el evento un milagro, mas otra prueba de que la fe y la compasión de Nicolás eran capaces de mover incluso las realidades más rígidas. Este acto de intercesión y valentía consolidó aún más la devoción que el pueblo de Mira nutría por su obispo.
Para ellos, Nicolás era un ejemplo vivo de lo que significaba confiar plenamente en Dios, incluso ante las situaciones más desesperadas. No solo hablaba sobre fe, la vivía en cada palabra, en cada acción. La influencia de Nicolás como obispo de Mira alcanzaba cada vez más corazones y transformaba la ciudad en un verdadero refugio para quienes necesitaban orientación y consuelo. Durante años guió a su pueblo con una fe inquebrantable, pero también con una bondad práctica y accesible que hacía su presencia aún más valiosa. Sin embargo, había una dimensión de su ministerio que le trajo un desafío espiritual intenso: la devoción a la Eucaristía. Para Nicolás, la Eucaristía no era solo un rito sagrado, sino el centro de su vida y de su misión, una conexión viva con el propio Cristo. En una celebración eucarística, Nicolás se dedicaba de manera completa, como si, en ese momento, el tiempo y el espacio se detuvieran y solo quedara la presencia divina. Conducía cada misa con una reverencia absoluta, consciente de que para los fieles ese momento era la esencia misma de la fe. Los cristianos que participaban de sus misas sentían una paz profunda, una verdadera renovación de sus almas. Muchos decían que, al ver a Nicolás elevar el cáliz y el pan, era como si una luz especial iluminara el altar, haciendo que la presencia de Dios se volviera casi palpable. Sin embargo, no solo en las celebraciones públicas expresaba Nicolás esa devoción. En momentos de silencio, cuando nadie más lo veía, pasaba horas en oración ante el altar, entregando cada una de sus preocupaciones, cada alma de Mira, en manos de Dios. El compromiso de Nicolás con la Eucaristía era tan intenso que buscaba en cada misa una renovación de su fe y una entrega cada vez más profunda de su propia vida. Comprendía la misión que tenía como obispo, pero, más que eso, veía su vocación como una forma de servir a Cristo de manera absoluta y sin reservas. Fue en uno de esos momentos de profunda oración que Nicolás tuvo una experiencia espiritual transformadora. Sintió una presencia consoladora y poderosa que lo animaba a continuar su misión, pero también lo llamaba a vivir cada vez más plenamente el amor al prójimo. Esa experiencia marcó a Nicolás, inspirándolo a intensificar aún más su trabajo junto a los más pobres y olvidados de Mira. Comprendió entonces que su ministerio y su vida de devoción debían ser un reflejo de ese amor sacrificial que encontraba en la Eucaristía. A partir de ese momento, el compromiso de Nicolás con la Eucaristía se volvió aún más visible. Comenzó a organizar misas en la madrugada para que los trabajadores más pobres, que necesitaban salir temprano al campo, pudieran participar. Nicolás pasaba las noches en oración y ayuno, preparándose para las celebraciones y dedicándose a una vida de renuncia en favor de su pueblo. El altar, para él, no era solo un símbolo de fe, sino un punto de encuentro con el Cristo que amaba y a quien dedicaba su vida. Al ver esta entrega, el pueblo de Mira se sentía inspirado y, poco a poco, más fieles comenzaron a participar de las misas eucarísticas. Había algo profundamente transformador en la manera en que Nicolás vivía su devoción. No solo enseñaba sobre la fe, demostraba esa fe en cada detalle de su vida. Este testimonio silencioso impactaba a cada uno que lo conocía, haciendo que el amor de Nicolás por la Eucaristía se esparciera por la ciudad como una llama ardiente de fe. Con el paso del tiempo, Mira se convirtió en conocida por su devoción y por la comunión fraterna que sus habitantes compartían. Aquellos que participaban de las celebraciones se sentían como una verdadera familia, unidos por el ejemplo del obispo que vivía el Evangelio con una profundidad extraordinaria. En los últimos años de su vida, San Nicolás se convirtió en un símbolo vivo de devoción y misericordia, y su nombre ya resonaba más allá de las fronteras de Mira. Aunque había enfrentado grandes desafíos,
Su salud comenzaba a declinar, y él sabía que su tiempo en esta vida se acercaba al final. Con serenidad aceptaba esta nueva fase, seguro de que había cumplido fielmente su misión y de que, en breve, encontraría el descanso prometido. Sin embargo, no permitió que la fragilidad física lo alejara de su pueblo, y en lugar de buscar descanso, continuó dedicando sus últimos días a servir. Nicolás pasaba horas recibiendo fieles, escuchando las penas y alegrías de aquellos que lo veían como un verdadero padre espiritual. Los bendecía, los aconsejaba e intercedía por ellos con una devoción que conmovía a todos. Aún debilitado, se aseguraba de conducir las celebraciones eucarísticas, aunque necesitara la ayuda de los diáconos para mantenerse en pie. Los fieles, al observar su determinación de continuar sirviendo hasta el último suspiro, se sentían profundamente tocados. Sabían que estaban presenciando el testimonio de un hombre que entregaba cada resto de su fuerza por la fe que tanto valoraba. En una de esas misas, ya muy debilitado, Nicolás dedicó su último sermón a hablar sobre el amor incondicional. Explicaba que la verdadera vocación cristiana es amar sin esperar nada a cambio, y que ese amor, cuando se vive con sinceridad, transforma la vida y la acerca a Dios. Sus palabras, cargadas de emoción y sabiduría, parecían trascender la fragilidad de su cuerpo. Muchos fieles lloraban, tocados por la intensidad de ese mensaje. Para ellos, aquella predicación era un legado final, un regalo espiritual que Nicolás les dejaba. En los días que siguieron a ese sermón, Nicolás ya no podía levantarse de la cama. Rodeado por los diáconos y amigos más cercanos, pasaba el tiempo en oración, con la mente serena y el espíritu en paz. Cuando los fieles supieron que su amado obispo estaba en sus últimos días, una conmoción invadió la ciudad. Familias enteras se reunieron alrededor de la iglesia, manteniendo una vigilia silenciosa, orando por él y agradeciendo a Dios por todo lo que Nicolás había hecho por ellos. La presencia de tantas personas, unidas por la gratitud y por el amor, parecía una respuesta al llamado de Nicolás a lo largo de su vida. En una noche tranquila, sintiendo que su momento había llegado, Nicolás hizo un pedido a los que estaban a su lado. Quería recibir la Eucaristía una última vez. Con el corazón lleno de devoción, recibió el sacramento y, a continuación, cerró los ojos. Un silencio reverente se apoderó del ambiente mientras todos aguardaban. Entonces, en un último suspiro de paz, Nicolás partió, entregando su alma a Dios. Había vivido cada día como un ejemplo de amor y sacrificio y ahora descansaba en paz. La noticia de su muerte se esparció rápidamente por la ciudad y por toda la región. El pueblo de Mira, tomado por una profunda tristeza, pero también por una gratitud inmensurable, se reunió para rendir sus últimos homenajes al obispo que había transformado sus vidas. Durante días, filas interminables de fieles se formaron en la iglesia, y cada persona traía consigo una historia de cómo Nicolás había tocado su vida, ayudado en un momento de desesperación o inspirado en un momento de debilidad. Cada relato era un testimonio del impacto duradero que había dejado en Mira. Tras el sepelio, la tumba de Nicolás se convirtió en un lugar de peregrinación, atrayendo a cristianos de todas partes que venían en busca de consuelo y a hacer oraciones al obispo que, en vida, había sido un ejemplo de fe y misericordia. Muchos de los que visitaban su tumba atestiguaban milagros y curaciones, y la devoción a Nicolás rápidamente superó las fronteras de Mira, extendiéndose a otras ciudades e incluso a otros países. En poco tiempo, fue reconocido como santo por la Iglesia y su vida se convirtió en una fuente de inspiración para generaciones de cristianos. La influencia de San Nicolás sobrevivió a los siglos
y su historia continuó siendo transmitida de generación en generación, como un ejemplo de amor incondicional y devoción inquebrantable. Para finalizar, te invitamos a suscribirte al canal Voces Sagradas y a ser parte de nuestra comunidad. Si esta historia de San Nicolás de Myra tocó tu corazón, deja un comentario con tu opinión, comparte el video con amigos y familiares y no olvides dejar tu like para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras. Queremos saber también qué santos te gustaría ver en los próximos videos. Tu participación es muy importante para nosotros y nos ayuda a difundir estos mensajes de fe y esperanza.